Dios es tan bueno. Yo el día de hoy quiero enfocar en la grandeza de Cristo. En la grandeza de Cristo. No hay nadie como Él. No hay nadie que es como Él. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. De repente el título de este mensaje es Este hombre. Este hombre. Este hombre. ¿Cuál hombre? Su nombre es Jesús. Y no hay nadie como este hombre. Este hombre que reina sobre todos los cielos, sobre toda la tierra. Este hombre que merece toda majestad y toda honra. Este hombre es el hombre de hombres. El Dios de toda la creación. Este hombre merece ser honrado y glorificado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Damos ese aplauso al Señor. Tengo un montón de versículos, pero el pasaje principal aquí es Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. Hay muchos versículos por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Todo aquí en el libro de Lucas, con excepción del final, dice acerca de Jesús cuando Él era niño. Dice, allí el niño crecía sano y fuerte. Dilo conmigo, sano y fuerte. El niño crecía, ¿sabe qué? Sano y fuerte suena bonito. Suena bonito, pero no es lo que dice en el griego. Cada versión de la Biblia, lo he dicho muchas veces, trata de traducir a veces conceptos, a veces palabra por palabra. Cada versión es diferente. Pero lo que dice en el griego, es que el niño crecía fuerte en el espíritu. Neuma en el griego, el espíritu. Neuma significa viento, respirar, pero la palabra que usamos para el espíritu de Dios. Jesús como niño tenía el espíritu. Los niños que tenemos aquí tenían el espíritu de Dios. Tienen el espíritu de Dios. Jesús crecía fuerte en espíritu. Estaba lleno de sabiduría. El favor de Dios estaba sobre él. Voy a regresar a todo esto en unos momentos. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la ¿qué? De la Pascua. Y cuando Jesús tenía, ¿cuántos años dice aquí en su palabra? ¿Cuándo tenía qué? 12 años. Lucas es el único que cuenta esta historia. 12 años asistieron al festival como siempre, como costumbre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero, dice, Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche no aparecía. Comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Lo puedes admitir, está bien, no hay problema. Perdimos a Daniel una vez cuando nos movimos a una casa nueva. Y la casa tenía tantos lugares donde esconderse, es que no sabíamos dónde estaba. Y pasamos por toda la casa buscándolo, llamando su nombre, cada recámara, cada rincón, y no decían nada porque quería esconder. Finalmente lo encontramos, pero ese muchacho, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. ¿Cuántos días después dice aquí? ¿Cuántos? Muy similar al tiempo que Jesús estuvo en la tumba, ¿no? Supuestamente perdido. Todo de la palabra de Dios está conectado hacia un propósito: mostrarnos la gloria y el poder de Jesucristo. Por fin lo encontraron. ¿Dónde? En el
templo, que era el cumplimiento de la palabra profetizada. Para que sepan, Lucas habla fuertemente de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, aquí en el comienzo de Lucas, era él conocido y declarado por Isaías, quien iba a preparar el camino para Jesús. Pero era palabra profética de que después de él Jesús iba a llegar al templo. Wow. Aquí está en el templo y llegó al templo después de Juan el Bautista también, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, di conmigo la palabra todos. Todos, no algunos, no poquitos, no muchos, sino todos. Los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. A 12 años. A 12 años. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. Yo no ando perdido. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi qué? Padre. Y desde los 12 años Jesús reconociendo, claro que sí, su conexión con el Padre. Tenía el Espíritu, versículo 40. Habla de su Padre, versículo 49. Toda la Trinidad manifestada aquí en la niñez y adolescencia de Cristo Jesús. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Cuántos dicen amén? Interesante, Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 versículos 15 a 17, él menciona esto. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si quién era el Mesías. Si Juan, sí, algunos pensaban lo mejor es Juan. Juan es el Mesías. Juan contestó a sus preguntas, porque le preguntaron a Juan: Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que viene para salvar? Y Juan dice: yo los bautizo ¿con qué? Con agua. Interesantemente, Jesús bautizaba a la gente, pero él no los bautizaba. Sus discípulos los bautizaban. Ellos hacían el trabajo, no Jesús. Juan bautizaba a la gente, pero Jesús no lo hizo él personalmente. Eran los discípulos que lo hacían. ¿Por qué? Bueno, una razón, varias razones, pero una razón, Juan aquí declara: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. ¿Cuántos saben que Cristo es superior a cualquier otro que hay en este mundo y en toda la creación, en todo el universo? Y él dice: tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él no los bautizará con agua, no lo tuvo que decir, pero lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí vemos otra vez Jesús iniciando su ministerio y la declaración del Espíritu Santo. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Brincando versículo 21, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue ¿qué? Bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y de repente ¿quién descendió? El Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, y esa voz era ¿de quién? De su Padre:
tú eres mi hijo muy amado y me das qué gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de ¿quién? Elí. Sigue conmigo. Porque cuando Mateo da la genealogía de Jesús, cuando Mateo da su genealogía, él comienza con Abraham, o él lo lleva hasta Abraham, porque Abraham era el comienzo de la nación de ¿qué? De Israel. Mateo estaba escribiendo a los judíos mostrando que Jesús, claro, era el cumplimiento de lo prometido, hablando a judíos para entender su linaje de Abraham. Pero cuando Lucas escribe, y acuérdense que Lucas era el único gentil que escribió un libro, 2 libros aquí en la palabra de Dios. Y cuando Lucas escribe su genealogía, comienza con Jesús ser el hijo de José, pero donde termina en versículo 38 diciendo: Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. Cristo es el quien vino no solamente para salvar a los judíos, Él es quien vino para salvar a todo el mundo, para que todos le conocieran. Él, su trayectoria viene desde la eternidad en el pasado con el Señor. No comienza solamente con Abraham, comienza desde antes de la fundación de la tierra. Y nos dice la palabra que después de esto, su bautismo, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde él fue tentado. Y después de su tentación, dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno, léelo conmigo, lleno de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Aquí en los primeros 4 capítulos de Lucas vemos desde su niñez hasta el comienzo de su ministerio la realidad de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, la presencia del Padre y la presencia de ¿quién? El Espíritu Santo. Todo está aquí incluido en estos momentos. Quiero volver al pasaje principal, versículo 40 de Lucas 2, donde dice que él creció ahí. Él creció ahí fuerte en el Espíritu y estaba lleno ¿de qué? ¿De qué? El concepto de lleno es como si tuviera un vaso. A lo mejor lo necesito para el segundo servicio, pero si tuviera un vaso y si tomaría algo como, está bien, papel o dinero o algo así, y comienzo a meterlo y meterlo y meterlo y meterlo y seguir metiendo hasta que todo el vaso esté completamente repleto. Estoy empujando ese papel hacia abajo para que no haya ningún espacio de aire, porque quiero que esté 100% lleno. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y la palabra nos está diciendo que Jesús desde su niñez estaba así de lleno de sabiduría, así de repleto, a 5 años de edad, a 7 años de edad, a 10 años de edad. Yo a los 10 años de edad no tenía casi nada de sabiduría, pero este Jesús, este hombre, desde su niñez
conectado con su papá desde su niñez, lleno del Espíritu de Dios, desde su niñez, lleno y repleto de sabiduría, con el favor, que es la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra gracia. Dilo conmigo, gracia. Con la gracia de Dios, dones de Dios, favor de Dios sobre él. Y sus padres tenían por costumbre ir regularmente al festival de la Pascua. Iban cada año, cada año, cada año. Y cuando Jesús tenía 12 años, asistieron ahí, como hacían cada año. Otra vez, esta es la única historia de Jesús después del tiempo de su nacimiento, y cuando huyeron después de eso de Herodes, el rey. Esta es la única historia de Jesús en su niñez. Después de esto es el comienzo de su ministerio. Y cuando los padres, hay mucho contexto aquí en esta historia, no tengo el tiempo para ir a todo, pero dice que cuando terminaron la celebración, ellos hicieron lo que normalmente harían, regresaron a Nazaret. Ahora, ¿por qué es que no vieron a Jesús? Porque ellos viajaban en caravanas y era bastante normal que diferentes personas cuidaban a niños y todo eso. Así que no hubo ninguna preocupación de dónde estaba Jesús, porque todos ayudaban los unos a los otros y se fueron tranquilos, normal. Tú y yo no vivimos así. Tú sales del mercado y estás: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ellos se van de regreso a casa. Está por acá en algún lugar. Lo veremos más tarde. Pero de repente no lo ven, no está. Y al principio dice que no se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta, claro que sí. Estaban ahí viajando porque creyeron que estaba entre los que otros viajeros. Eso era normal para ellos. Quizás no normal para ti o para mí, pero normal para ellos. Pero cuando se hizo de noche no aparecía, porque ¿sabe qué hacen los niños todo el tiempo? Vienen y dicen: tengo hambre. Pero de repente llega la noche y Jesús no ha aparecido. Entonces comenzaron a buscarlo, claro que sí, entre los tíos, los abuelos, amigos, y no lo encuentran. Y como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jesús, a Jerusalén, para buscarlo. Hay 3 días después, como ya mencionamos, por fin lo encontraron en el templo. En medio de la desesperación de tantas personas, de sus padres, me imagino de otros, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba sentado. En medio de la desesperación de María y José, Jesús tranquilo. En medio de una tormenta en un barco, Jesús durmiendo. En medio de las locuras pasando alrededor, cuando le querían apedrearle a Jesús, Jesús camina y se va. Porque puede existir el peor desastre en todo el mundo, pero este hombre es el creador del universo. Este hombre es el que está a cargo del viento, está a cargo de cada persona, está a cargo de toda la existencia. Este hombre. Y él sentado, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y dice algo muy interesante, que todos, esto es Jesús a los 12 años, todos los que lo oían quedaban asombrados de su ¿qué? Entendimiento y de sus respuestas. O en otras palabras, estaban asombrados por las preguntas que hacía, pero también gente le preguntaban a él.
y quedaron asombrados por sus respuestas a 12 años de edad. Creo que a 12 años mi mayor pensamiento era: ¿qué voy a comer? Y también, ¿cómo va a ser la escuela hoy? ¿Qué tarea tengo? Y a lo mejor, ¿qué juegos de video voy a jugar cuando regreso a la casa? Pero Jesús a los 12 años era conocido y la gente asombrada por su sabiduría, por todo lo que él tenía, todo lo que él ofrecía. A 12 años, entiéndelo, no se trata de un Jesús que de repente a los 30 años de repente comenzó a tener capacidad. No, Jesús desde su niñez, porque era Dios encarnado, la realidad de la presencia de Dios aquí en este mundo con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuántos creen que Él está aquí con nosotros también? Pero regresa al versículo 43, por favor, rápidamente. 43, si es posible. Porque dice de esto: Jesús se quedó. Se quedó. Dilo conmigo: se quedó. Pero cuando tú oyes se quedó, tú piensas, se quedó. O sea, ellos se fueron y él se quedó. Yo tenía un problema con este pasaje por años, porque sabemos que Jesús es perfecto, ¿correcto? Pero parece que él se asustó a sus padres. Sería un pecado lo que hizo a sus padres. Quedó atrás, y no es porque creemos toda la Biblia lo que nos enseña de Jesús, pero tuve un poco de confusión por muchos años acerca de esto. Pero la palabra se quedó, tú lo comparas, yo lo comparo con María y José, que no se quedaron, sino que se fueron. Ellos se fueron y Jesús se quedó. Él hizo una acción al contrario de sus padres, pero esa es la comparación equivocada. Esa es la comparación equivocada. ¿Por qué? Porque la palabra se quedó en sí no se trata de solo quedarse, es parte de la palabra, sí, pero se trata de quedarse debajo de. Quedarse debajo. No se trataba de que él simplemente se quedó en un lugar, sino él se quedó debajo. Esta palabra es usada en otros versículos en la Biblia, donde dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, todos nosotros, mírale a alguien, diles: esto te incluye a ti. Ok, ¿están listos? Jesús nos dice en Mateo 10, solo escucha. Serán odiados por todos los varones a causa de mi nombre. Jesús dijo esto. Y él dice: y el que permanece hasta el final será salvo. Pero esa palabra permanecer es la misma palabra. El que se queda y permanece bajo esa presión será salvo. Será salvo. El concepto aquí acerca de Jesús no es simplemente que los padres se fueron y Jesús se quedó en comparación a los padres. No, Él se quedó debajo de algo. Y la pregunta es: ¿qué es ese algo? Pregunta equivocada. Es ¿quién es? Él quedó bajo su Padre.
Y él reconocía a los 12 años de edad que su padre real no era José y sus padres José y María, no, sino que era el Padre celestial. Y lo que él entendía es que su obediencia era estar con quién, con su padre. Estar debajo de quién, de su padre. Y quiero decirte hoy que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el mismo llamado de quedarnos bajo nuestro papá. Él es buena cobertura, Él es poderoso, Él es sabio, Él tiene toda la vida que necesitamos. Jesús no estaba desobedeciendo a sus padres, Jesús estaba obedeciendo a su Padre. Y a veces obediencia a tu papá va a causar disturbios aquí en la tierra, porque no todos están de acuerdo con obedecerle a él. Todos no entienden lo que significa obedecerle a él. Pero Jesús no tuvo opción. Él es Dios en la carne y tenía que estar con su papá. Y lo podemos ver, versículo 48, lo podemos ver tan claramente, porque cuando ellos regresan, bueno, versículo 47, muy rápido. Todos los que lo oían quedaban asombrados, claro que sí, porque Jesús estaba debajo de ¿quién? Su papá. ¿Cuántos quieren sabiduría? Oh, quédate debajo de tu papá. ¿Cuántos quieren poder? Quédate en la presencia de tu Padre. ¿Cuántos quieren la gracia y favor de Dios? Oh, permanece ahí y tendrás lo que Jesús tenía. No vas a ser Jesús, pero tendrás lo que Él tenía por su gracia. Y los padres no sabían qué pensar y dijeron: hijo, dilo conmigo, hijo. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué hiciste esto a nosotros? Jesús, tú eres nuestro. ¿Por qué hiciste esto a nosotros? Tú, Padre, y yo, tu madre, hemos estado ¿qué? ¿Qué palabra está ahí? Tú nos hiciste desesperados, buscándote por todas partes. Y Jesús responde: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿Por qué desesperados? Si tú crees que yo estoy aquí simplemente para ustedes, están bastante equivocados. Porque ustedes están peleando por sus derechos de padre, pero yo les digo, no sabían que tengo que estar en la casa de mí. Ustedes quieren los derechos paternos, pero yo tengo un padre que tiene un derecho mayor. Y es mi Padre que está en el cielo. Santificado sea su nombre. Diferentes versiones dicen diferentes cosas en este versículo. Algunos dicen: no sabían que tengo que estar en la casa, dilo conmigo, casa de mi Padre. Otras versiones usan la palabra como negocio, los negocios, los asuntos de mi Padre. Ninguna traducción desafortunadamente lo dice muy bien. Y esta es una de esas veces que Reina Valera, que nueva traducción, que nueva versión internacional, que cualquier que quiere tomar, realmente no lo dice bien, porque es mucho más sencillo que esto. Algunos dicen en la casa, porque ahí estaba Jesús en el templo. Algunos dicen como los asuntos o negocio, porque sea los asuntos de su papá, pero literalmente en el griego es la palabra, es tan sencilla: cosas.
Y Jesús nada más está diciendo: ¿no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Todo lo que tiene que ver con mi papá se trata de mí. Mi vida se trata de vivir en obediencia a mi Padre, de caminar en todas las cosas de mi Padre. José y María, ustedes son buenos papás terrenales, pero tengo otro Padre, y todo lo que tiene que ver con Él tiene que ver conmigo. Si hay hijos aquí y tus padres te dicen limpiar tu recámara, no lo tomes esta prédica como excusa de decir: pero esta no es cosa de mi Padre. ¿O no? Estar ordenados es cosa de tu Padre Celestial. Y lo podemos ver porque después Jesús dice algo tan interesante. O dice el versículo 51, voy a brincar aquí. Y dice que luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió ¿qué? Sí, porque el motivo de Jesús no era caminar en desobediencia a sus padres, pero era demostrarnos que hay una obediencia mayor, y es la obediencia a nuestro Padre Celestial. No vivimos para los hombres, vivimos para el Señor. La realidad es que Cristo es un hombre que merece nuestra obediencia completa. Este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es la respuesta a Adán. Este hombre es el bautizador con el Espíritu Santo. Este hombre es el santo y el único que no tiene pecado. Este hombre es 100% Dios y 100% humano. Este hombre sangró y murió para que tú y yo pudiéramos vivir. Y este hombre nos muestra cómo vivir. ¿Cuántos dicen amén? Jesús años después dice en Lucas capítulo 12 las siguientes palabras, y quiero que lo tengas en mente para nuestras vidas. En Lucas 12 versículo 49 Él dice lo siguiente, está en tu boletín, está en la pantalla. Dice: yo he venido para encender ¿qué? ¿Para encender qué? Fuego en el mundo, y quisiera que ya estuviera en ¿qué? En llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, su muerte, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Versículo 51, léelo conmigo todos juntos. ¿Qué dice? Versículo 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Pastor, ¿a dónde vas con esta prédica? El mismo Jesús que dijo: yo traigo paz, una paz que el mundo no les ofrece, y ahora dice: yo no vine para traer paz. No. Contexto. Él vino a traerte paz a ti. Dile a alguien: Cristo tiene paz para ti. Pero donde hay gente que van en contra de los propósitos de Dios, no habrá paz. ¿Habrá qué? División. Porque algunos tienen la paz de Dios y otros tienen la paz del mundo. Y cuando alguien tiene la paz del mundo y alguien más tiene la paz de Dios, hay conflicto ahí. Porque la paz de Dios significa que Él gobierna y que Él reina. Entonces Él dice: de ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos. Hasta los hermanos de Jesús no creían en Él originalmente.
Hasta su mamá por un ratito estaba un poco que ¿qué le pasa a Jesús? Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se formen nubes en el occidente, voy terminando, dicen viene la lluvia y tienen, ¿qué dice? Razón. Cuando sopla viento del sur, dicen hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, se dice, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los kairos, los tiempos presentes, el momento en que estamos viviendo. Ya voy concluyendo. Estoy aquí para decirles que estamos viviendo en momentos muy interesantes. Estamos viviendo en momentos de mucho conflicto. Estamos viviendo en momentos de mucha confusión. Estamos viviendo momentos de mucho pecado. Esa es la realidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay confusión política, hay confusión en negocios, hay confusión en casas, hay confusión en una variedad de diferentes áreas. Pero estoy aquí para decir un par de cosas. Número uno, tú y yo tenemos que reconocer los tiempos en que estamos viviendo y entender esto, que en medio del mundo en que estamos viviendo hay un hombre que merece toda honra. Hay un hombre que merece toda gloria, y el servirle a Cristo significa que hay algunos que te opondrán, que van a estar en tu contra. El servirle a Cristo significa que algunos van a decir: ¿estás loco? Servirle a Cristo significa vivir debajo de tu Padre. Significa que algunos van a decir: no, este está mal, y van a comenzar a llamarte nombres. Pero estoy aquí para decirte que no importa si es un amigo, un compañero del trabajo, un padre, una madre, un hijo, un hermano. En cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Viviremos debajo de nuestro Padre Celestial. Porque dice Jesús, que Él solo hacía lo que veía al Padre hacer. El que vive debajo de su Padre, sigue conmigo y termina aquí conmigo. El que vive debajo de su Padre a veces pasará por muertes, como Jesús pasó por la muerte, pero habrá el tercer día una resurrección para aquellos que viven de acuerdo a sus propósitos. No importa dónde va este mundo, estamos en temporadas locas, pero tenemos un Jesús que está sentado en su trono, y Él está tranquilo en medio de todos los desastres, en medio de toda la desesperación. Jesús puede dormir en la barca, Él puede sentarse en su templo mientras los padres están desesperados, pero Jesús es el que reina. Jesús está a cargo de todo. Alguien lo creen conmigo. Este hombre caminó en el agua, este hombre levantó a los muertos, este hombre sanó a los enfermos, este hombre dio comida a las multitudes, este hombre respira vida nueva, este hombre calma la tempestad, este hombre nos da la vida, y este hombre nos libera a nosotros. Este hombre es Jesús, y no hay nadie como Jesús. Jesús, el Hijo del Padre, lleno del Espíritu, que tiene todo el poder del universo y más, y lo tiene para ti. ¿Y cuántos se levantan hoy para decir: yo también, yo también, yo también, yo también, yo también voy a vivir en esta roca, yo también me voy a rendir todo, yo también voy a entregar todo, yo también digo: mi vida es tuya, Jesús, mi vida no pertenece a ningún otro ser humano, mi vida pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Jesús lo entendía a 12
12 años de edad, y que tú y yo lo entendamos a la edad que tenemos. Hoy es el día. Oh Señor, el día de hoy lleva esta iglesia en esta temporada a una sumisión a ti, oh Padre Celestial. Como Jesús opone en nosotros, yo sé que Jesús, tú moras en nosotros. Pone en nosotros tu espíritu, el espíritu de vivir debajo de la cobertura de nuestro Padre Celestial, de permanecer en ti, de permanecer en tus propósitos. Y Señor, hoy arranca una nueva humildad. Hoy arranca una nueva entrega. Hoy arranca un nuevo compromiso. Oh, Dios te está llevando, te está sacando del lugar donde tú estabas. Oh, tú has estado en tu caravana desesperado. Has estado en movimiento desesperado, yendo por una multitud de direcciones. Y como los padres buscaron 3 días porque no sabían que su hijo estaba en el templo. Y tú, ya tu búsqueda ha terminado. Tu búsqueda ha terminado. Tu búsqueda ha terminado. Tienes a Cristo, tienes al Padre, tienes al Espíritu. Y hoy no caminarás desesperado. Hoy no caminarás perdido por múltiples días, porque tu día de resurrección ha llegado. Y hoy es tu día de vivir en la gracia. Hoy es tu día de vivir en la abundancia. Hoy es tu día de vivir en la vida de este hombre, el único Señor de señores, el único Rey de reyes, el único que merece toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén.